Y ahora tenemos al doctor Antoliano Peralta, quien es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días a todos ustedes y a los televidentes. Una pregunta, el proyecto de tasa cero que sometió el presidente y que fue aprobado en la Cámara de Diputados, creo, prometió a productores de lo que los retiraría. Decía Bautas Rojas ahí que el viernes pasado había una sesión para conocer ese proyecto y que se suspendió. ¿Retiraron de manera oficial ya ese proyecto del Congreso? No, que yo sepa, no ha sido formalmente retirado. ¿Quién está a cargo de ese retiro? Bueno, de el que debe retirarlo es el que lo propuso, que es el presidente. El Poder Ejecutivo. Pero el último proyecto en ese sentido que se sometió, era un proyecto de tasa cero para la importación de azúcar. Para importación de azúcar, no de otro. No solo. Yo oigo que dicen proyecto de tasa cero y yo me quedo pensando, bueno, tal vez pasó algo y yo no me di cuenta. No, pero sí se propuso. Pero puede pasar algo así que usted no se dé cuenta ahí. No, es muy difícil. Si lo propone el Poder Ejecutivo es muy difícil. O sea, el proyecto... Puede proponerlo un legislador. Claro, claro. Pero, Antoliano, el proyecto anunciado y que se conoció es de tasa cero para la importación de azúcar, sí, no de productos agropecuarios. Recuerde que hubo un proyecto en ese sentido que se convirtió en ley por transitoria por un tiempo. Sí. El Poder Ejecutivo sometió un proyecto de ley de tasa cero para la importación de azúcar hasta tanto iniciara la zafra. La producción de azúcar. No necesariamente, quizá el inicio de la zafra de inmediato no da azúcar, pero eso fue era por la escasez de azúcar y por el alto precio. La intención era que la gente comprara azúcar más barato. Pero eso era con el tema del azúcar, pero específicamente este proyecto se refería a productos de la canasta básica, de la canasta alimentaria nacional. De hecho, Cofenagro... el último proyecto en ese sentido, bueno, que sometió el Poder Ejecutivo, tiene que ver con la importación de azúcar. ¿Y cuál es que se va a retirar entonces? No, yo no he dicho que se va a retirar ninguno, no me preguntó si se había retirado. Pero el anuncio que se hizo fue que se iba a retirar. El presidente le prometió a productores el viernes pasado en Palacio Nacional de que iba a retirar según los productores. Bueno, mire, trato de entender de dónde viene la interpretación de que se trata de productos agropecuarios. Ese proyecto de ley tiene un artículo, habla específicamente del azúcar, pero tiene un artículo donde esa ley le daría potestad al presidente para que otros productos indeterminados, que haya escasez aguda o alza en los precios, el presidente pueda igualmente disponer su importación. De manera directa. Sí. Que no tenga que volver al Congreso. Así es. Eso es lo que dice el proyecto. De hecho, el senador Bautista Rojas Gómez, que estaba aquí hace un momento, eso es lo que él dijo. Lo calificaba de inconstitucional, porque decía que creaba una especie de estado de emergencia o estado de excepción previo. Se está refiriendo a... Bueno, no, lo que pasa es que el proyecto de ley dice que dentro de un estado de excepción declarado, ¿verdad? Si hay una situación particular de escasez o alza de los precios, el presidente podía disponer la importación. Pero yo no sabía, porque no estuve en esa reunión, que el presidente le había prometido a los productores agropecuarios retirarlo. Bueno, el presidente no dio declaraciones. Ellos fueron los que dieron declaraciones. Salen de esa reunión muy contentos y señalando de que el presidente prometió a los productores en esa reunión de que retiraría ese... Pues muy probablemente que eso haya ocurrido. Lo que quiero decir es que yo no estaba presente. Okay. Pero en todo caso, quien materializaría eso sería la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, ¿no? El presidente a través de la consultoría. Porque así, el presidente cuando propone un proyecto de ley, lo envía con un mensaje que se elabora en la consultoría.
La consultoría lo elabora, requiere la firma del presidente y ejecuta el envío. Lo inverso tiene que pasar. Doctor, si el proyecto se aprobara con ese artículo que usted refiere y que es el que el senador mencionaba, ¿cuál es el significado? Que el Congreso no tendría que volver a declarar ninguna situación de emergencia, así que la ley consideraría situación de emergencia cualquier situación que el gobierno entienda que produce... Previa declaratoria. Previa. Entonces, ¿por qué introducir ese artículo ahí? Porque se supone que si hay una declaratoria de un estado de emergencia, en ese proyecto se dice lo que el presidente tendría que hacer. Bueno, la ley, lo que pretende el proyecto es darle potestad al presidente para importar productos que estén escasos y caros en una situación especial. Es decir, que no tiene que ser un estado de emergencia, digamos estado de excepción. Sí, en un estado de excepción declarado, entiendo que dice la ley. ¿Usted cree sí, que pero se ha manejado políticamente si se trata de importación de azúcar, ¿por qué no se dio una información desde Palacio aclarando todas estas cosas? Eso se ha soltado. Eso ha sido muy publicitado, sí. Y cuando se deposita un proyecto de ley en una de las cámaras, al minuto ya eso está en todos los medios. Eso ya es público y está en el portal de ellos y los periodistas van y lo buscan. O sea que eso ha sido público. Parece que el proyecto está como los contratos de alquiler, la letra chiquita. No, ¿Y por qué se soltaron? Inclusive los productores tiraron el grito al cielo, la oposición que si le da al comenzó a presidente decir que eso era intención de crear estado de excepción. Ya Bauta dijo aquí que eso iría hasta el Tribunal Constitucional. ¿Por qué todo esto? Bueno, lo de los productores es entendible. Es una lucha de intereses entre una decisión del gobierno que propone mediante ley, porque la exención de impuestos no pueden ser dispuesta de manera administrativa, ¿no? Sino tiene que haber una ley que lo autorice. Entonces es lógico que una medida como esta afecte a alguien, que aunque sea circunstancialmente, si es azúcar, afecta al que vende azúcar local. Esa persona quisiera seguir vendiéndola aunque sea cara. El gobierno dice, bueno, está bien, afecto a los productores de azúcar, pero beneficio a la población y a los pequeños productores de dulce, etcétera. Pero es una medida incómoda, pero tengo que tomarla. En cuanto a la oposición, esa es su tarea, ese es su trabajo, criticar lo que hace el gobierno, a veces de manera sensata, otras no tanta, pero me parece lógico incluso que cuando el gobierno toma una medida como esta, que puede tener una repercusión popular positiva, como bien dijimos, por razones políticas, la oposición, bueno, pues le entre a eso. Yo creo que eso es parte del juego de la democracia, e incluso lo que dijo Bauta de llevarlo al Tribunal Constitucional. El gobierno e incluso la consultoría pueden elaborar un proyecto de ley que desde su punto de vista entiendan que está dentro del marco constitucional y el tribunal tal vez interpreta que no. Para eso está el Tribunal Constitucional, es un control de la constitucionalidad. Y yo creo que eso es bueno, es positivo y que los gobiernos necesitan ese control. Nos estamos viviendo el caso en Latinoamérica donde hay situaciones en que se han anulado el Congreso y el Tribunal Constitucional. Yo creo que aquí las cosas van bien. El Congreso sirve de equilibrio. Mira, aquí vino un senador importante del país y ha dicho todo esto. Todo eso forma parte de la libertad de expresión. Y quién sabe si Bauta resulta teniendo razón. Yo pienso que no, pero no tengo que prejuzgarlo. Doctor, se ha dicho que el gobierno que gane las próximas elecciones estaría combinado a una reforma fiscal. Ya el actual gobierno en un momento intentó hacer un proyecto de reforma que luego suspendió. ¿Qué se ha pensado con respecto a este tema? Que después que ha pasado tanto tiempo y que tal vez ha tenido más tiempo de hacer reflexión, qué tipo de reforma, cómo se haría,
¿En qué está pensando el gobierno? Los economistas, incluso los que no son reconocidos como... Pro-gobernista. Exacto. Sí. Han dicho, algunos de ellos han dicho que es necesaria una reforma fiscal y otras veces, en otros periodos, nosotros conocemos ya que se hace necesario ajustar la situación tributaria. Las sociedades no son estáticas, son cambiantes y así mismo el sistema tributario, el sistema legal, el sistema constitucional, así como se hacen leyes para modificar los procedimientos en los tribunales y todo. Asimismo, en un momento habrá que hacer una reforma fiscal porque los países, el Estado vive de recaudar impuestos para redistribuirlo entre las necesidades del país. Lo que el presidente dijo en un momento cuando intentó introducir la reforma es que parecía que ese no era el momento oportuno. Esto es un tema que generalmente lo maneja el equipo económico del gobierno, el Ministerio de Hacienda, que forma parte importante del equipo económico, el Ministerio de Economía, los asesores económicos. Aunque no es una tarea propiamente nuestra, pero es mi visión. Yo creo que en algún momento sí habrá que hacerlo, aunque eso no significa que me hayan dicho, autorizado a decir que se vaya a hacer una reforma tributaria. Doctor, la situación del Colegio de Abogados, que ahora con una nueva decisión del Tribunal Superior Electoral se pone todavía mucho más confusa. ¿Cuál es su opinión de lo que está ocurriendo? Sí, le voy a decir eso, pero quiero que no nos vayamos sin que hablemos de un proyecto de ley que cursa y que traje incluso la Constitución para eso. Miren, yo quiero hablar del Colegio de Abogados como un gremialista que he sido. Previamente a dar mi opinión, quiero identificar en qué contexto la doy, en qué calidad. Yo fui 2 veces directivo del Colegio de Abogados, incluyendo fui vicepresidente y fui secretario general de la Asociación Dominicana de Abogados. Y en otras ocasiones también trabajé para apoyar a candidatos sin ser yo partícipe de ninguna plancha, porque en mis años juveniles, que coincidió la fundación del colegio con mi inicio en la carrera jurídica, yo soñé con la existencia de un colegio de abogados fuerte, un colegio de abogados independiente de la actividad partidaria. Incluso ahí me tocó representar el país una vez en un congreso en la ciudad de Granada, en España, de una institución que se llama la UIVA, que es una Unión Iberoamericana de Agrupaciones de Abogados. Y eso tiene tal trascendencia que la apertura de la asamblea la encabezó el rey de España. Y esa institución es la asesora de la ONU, o lo era en ese momento, en materia jurídica. Y yo vine aquí, como vino Duarte, cuando vino de Barcelona para acá a crear la nación dominicana. ¿Sigue siendo así eso? No, lo que pasa es que ese sueño de lo que nosotros tuvimos con... No, digo yo que esa organización sigue siendo asesora de las Naciones Unidas. ¿Usted me lo dice o me lo pregunta? Se lo digo. Ok. Muy bien, perfecto. Pues yo he perdido un poco el contacto. Pero las expectativas que habían con el Colegio de Abogados se han desvanecido porque, por las razones que sean, sería muy largo entrar en análisis, pero vamos al caso concreto de lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo con el Colegio de Abogados y lo que ocurrió en las elecciones es un absurdo, que yo no sé por qué los juristas importantes, importante quiero decir, la gente que intelectualmente trascendente, no opinaron en su oportunidad, que yo veo que están opinando ahora sobre si el tribunal que mandó a hacer reconteo es competente o no. Pero es que todo esto tiene un origen deformado. Mire, hay un documento que no sé si ustedes lo tienen, que anda circulando, a mí me llegó, de un pacto que hicieron 2 planchas. Eso, ellos suscribieron un acuerdo diciendo, Alberto Caminero y Antonio Peralta somos los 2 candidatos al Colegio de Abogados. Si Alberto Caminero saca más votos que yo, los votos míos se le van a sumar, pero yo participo también como candidato. Eso rompe toda la lógica electoral.
Incluso eso lo pusieron sobre un contrato societario como un consorcio de dos sociedades, y el resto del acuerdo, todo se refiere a la sociedad que, ok, todas las dos sociedades, etcétera. Pero olvidémonos de la forma, la rapidez tal vez, y no así la incapacidad. Es que yo no puedo, los votos míos, decir que yo se lo voy a sumar a Alberto, porque eso no está estipulado en el reglamento electoral del Colegio de Abogados. Pero además eso no tiene ningún sentido, porque si hubiese una segunda vuelta en el Colegio de Abogados, por ejemplo, el pacto que han anunciado los partidos Fuerza del Pueblo y PLD, es que si hay una segunda vuelta, uno va a apoyar al otro. Eso sí tiene lógica. Pero ¿cómo puede ser que alguien vote por Antoliano y que sin que ese votante sepa, después de que los votos míos se le suman a Alberto? No. Pero el debate es si el Tribunal Superior Electoral voy para allá. tiene competencia voy para allá. No, el debate no es ese, ¿no? El debate Ahora es este. sí. No, el debate es este. El debate duro es si eso tiene sentido. El conflicto es ese. No, pero voy a llegar hasta ahí, porque es un conjunto, no lo podemos ver separado. Miren, yo que milité mucho, como dije antes, en el gremialismo, y eso es elemental, no es que yo estoy descubriendo nada. Lo que se estila en una asociación, en una alianza gremial, es que, en el ejemplo que acabo de poner, Alberto y yo somos candidatos los dos. Y días antes, él dice, mira, como yo he ganado un mejor posicionamiento que tú, yo te estoy pidiendo que me apoyes. Pues yo me retiro. Y le digo, bueno, pues está bien, entonces yo voy como secretario general de tu plancha. Eso es lo que siempre se ha hecho. Entonces, eso es un acuerdo electoral. Es un acuerdo electoral normal, que se hace en el CODIA, en el colegio médico, en el colegio de abogados. Pero lo otro no, eso es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos dos candidatos ninguno de los dos ganan. Y uno le dice al otro, mira, alguien saca del bolsillo interior de su chaqueta. Es que nosotros tenemos acuerdo que los votos míos le van a sumar. Eso no puede ser. Eso rompe, aunque algunos dicen que se le ha dado mucha importancia a este tema del Colegio de Abogados, pero que eso es un precedente nefasto para la democracia, digamos, de los... ¿A dónde debe dirimirse eso? Doctor, ¿a dónde debe dirimirse eso? Ahora voy para allá. Mire, la definición de la competencia de los gremios no está muy clara. Hay precedentes de que el Tribunal Superior Administrativo ha conocido y fallado sobre situaciones entre gremios. Y el Tribunal Superior Electoral, que la ley le da potestad reglamentaria, en uno de sus reglamentos se atribuyó competencia. Y ese reglamento existe y está vigente para dirimir los conflictos entre los gremios. Entonces, eso habrá que legislar y ponerlo muy claro y limpiarlo. Es más, habrá que legislar, no. En el proyecto de ley que nosotros depositamos sobre la competencia del Tribunal Superior Administrativo, los tribunales contenciosos administrativos, nosotros estamos diciendo ahí que se le atribuye la competencia al Tribunal Superior Administrativo, ya que no sea una interpretación, que no sea una especulación. O sea que ese tema no le va a ir bien en el Constitucional, porque de hecho en casos anteriores donde el TCE ha intentado ampliar su competencia por la vía reglamentaria, el Tribunal Constitucional lo ha echado atrás. Es posible, yo no quiero entrar en esos detalles. Lo que yo sí quiero decir sobre el Colegio de Abogados es que así como estaba, con ese resultado, no puede subsistir. Eso puede dar lugar a la desaparición de ese gremio. Porque es que eso es imposible, ¿no? Que a esta altura quizá debería considerarse. Sí. Pero, que se debe considerar A esta altura. el cierre del colegio. No, tal vez no. Tal vez, Una como dice Paco, tal vez Antoliano, lo que hace es refundar. ¿Cuál es el proyecto que usted ¿Por qué tú tiene? trajiste esa constitución? ¿Cuál es el proyecto que Yo usted traje la tiene? Constitución porque hace casi al inicio del gobierno, bueno, no exactamente al inicio, pero hace más de un año, nosotros depositamos, y aquí lo comentamos, un proyecto de ley sobre referendo aprobatorio.
Entonces, la Cámara de Diputados, eso estaba en una comisión, la comisión dio un informe con algunas modificaciones ligeras y se conoció en primera lectura y se aprobó el proyecto en primera lectura. Eso provocó que 2 o 3 personas, por suerte no muchas, en las redes, pero hay una abogada amiga que me escribe a mí directamente porque tenemos comunicación. Ella publicó un tuit muy preocupada porque incluso ella le atribuye a José Horacio, el diputado, haber modificado el proyecto para atentar contra el territorio de la República Dominicana y la nacionalidad y la fusión de la isla y todo eso. Entonces, ¿cuál es la preocupación, la que yo he visto ahí? Que dice que el referendo, que para... Deme un segundito, doctor. Pero usted se refiere, al proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados y que está haciendo precisamente en la sociedad un debate entre juristas en torno a si esta ley de referente creo que va a estar también en el Senado de la República, que tiene que aprobarse. Yo creo que esa parte tiene que estar bien claro. Los juristas, unos opinan una cosa y otros opinan otra. Hay que ver de qué manera se va a tratar el tema del referendo. Pero lo que no puede ser ese referendo es revocatorio de un mandato. Pero no es el presidencial. caso. El referéndum que está en la Constitución incluso tiene que ver con la misma modificación de la Constitución en algunos aspectos. Miren, vamos a esto claro. Hay un proyecto de ley de referendo aprobatorio. Depositado hace mucho, que fue aprobado esta semana en primera lectura. Y que es un mandato de la Constitución. Claro, claro. Me voy a referir a eso ahora. El artículo 272 de la Constitución dice: cuando la reforma verse sobre derechos y garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal y el régimen de nacionalidad, ciudadanía, extranjería, moneda, y sobre el procedimiento para reformar la propia Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos mediante un referendo aprobatorio. Eso es todo. Ahora, los comentarios que yo he oído, que no son muchos, que parece que no se ha entendido bien, dice que le introdujeron un artículo que dice que estarán habilitados para votar en el referendo los dominicanos habilitados para votar en las elecciones generales y aquellos nacionalizados. Eso es una preocupación de los... ¿Y eso está agregado ahí? ¿Pero eso se hizo o simplemente es un comentario de alguien? No, eso existe en el proyecto. Eso existe. Y yo le dije a la persona que me llamó, que me escribió muy alterada, yo dije, mira, yo no recuerdo si nosotros lo pusimos, pero si no lo pusimos fue un desliz mío. Si José Horacio dice que no lo introdujo, yo voy a constatar ahora si en el proyecto original que nosotros pusimos está. Si no está, fue porque se nos escapó. Y si lo pusieron en la Cámara de Diputados, ellos resolvieron un gran problema, porque si un ciudadano extranjero de cualquier nacionalidad se nacionaliza dominicano, le dan su cédula, le dan su pasaporte, y es un dominicano que puede votar, lo que tiene una limitación para ser candidato en cargo legislativo de 10 años y no puede presidente, ser candidato a la presidencia un nacionalizado. Pero ¿por qué hay que hacer la precisión en un proyecto de ley de este tipo? Porque si es ciudadano, es ciudadano, punto. Puede ejercer su derecho al voto. ¿Y por qué hay que preocuparse de que la ley lo diga? Si la Constitución que lo manda. ¿Sabe por qué? Porque el proyecto de ley la ley de referendo es como la ley electoral, que lo que hace es que reglamenta lo que dice la Constitución. La Constitución dice que la mayoría de los ciudadanos dominicanos, pero ¿cuáles ciudadanos? ¿Quiénes son los que pueden votar en un referendo? ¿Quiénes son los que pueden votar en la elección? pero quienes Pero pueden la misma votar... Constitución dice quiénes son los ciudadanos dominicanos. No, ¿quiénes pueden votar en las elecciones? Los que están en el padrón. Los que están en el padrón, pero no habría que decir que son los dominicanos mayores de edad que están en el padrón. No habría que decir, sí, la ley lo que hace es que desarrolla
lo que la Constitución manda, porque la Constitución no puede dar todas esas especificaciones porque tendríamos una Constitución de... Pero de mil páginas. si el proyecto establece que los ciudadanos con derecho a voto son los que están consignados en el padrón electoral, ya es suficiente. Sí, pero no... No hay que entrar en que si yo soy pudiera nacionalizado o decir eso. no. Pero ¿y por qué hay que asustarse? Porque digan que los ciudadanos de origen dominicano y los nacionalizados, ¿qué es lo que pasa con eso? Pero ¿y por Que qué la estamos ley, acorralados. por qué ¿por esta qué ley hacer crearía una una categoría que distinción? no existe? Porque no existe una categoría de ciudadanos nacionalizados, o son ciudadanos o no Son lo son. dominicanos. Dominicanos de origen. Yo soy haitiano, colombiano, me nacionalicé, me dieron, yo voto. Lo único, si voy y me inscribo como candidato presidencial, me dicen, no, usted no puede porque usted no nació aquí. Bueno, Pero la ley, el proyecto lo que dice que los dominicanos de origen y los nacionalizados, que son las personas habilitadas para votar, tendrán derecho a participar en el referendo. Eso es todo. ¿Y qué pasa con eso? Estamos asustados nosotros con estos temas. Hay que aflojarse, Sí. Hay que cumplir con la Constitución o modificarla. bueno, Antoliano, muchísimas gracias. No siempre. Doctor, gracias Señores, por venir. despedimos al doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.